Señor está pasando por aquí. Oh sí, Señor, tú pasas por este lugar, Padre mío. Pero los demás no entienden, Padre, que tú estás aquí, Señor. Oh sí, El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, Señor, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. 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 Él está pasando y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando, está sanando. Él está sanando, está pasando. El Señor está pasando por aquí. Bueno, fíjense bien, generación de relevo, generación de bendición. Quiero informarles, mandarles un saludo de la pastora desde Venezuela. Está en estos momentos predicando, tiene también una agenda allá. Unos cuantos pastores están pidiendo que ella las visite, entonces también está trabajando allá en el Señor. Estamos laborando en el Señor, ella allá, predicando aquí, predicando en una iglesia donde Dios la llame, y yo estoy laborando, atendiendo la obra del Señor aquí, amén. El lunes, Dios mediante, estará regresando a esta hermosa nación. La tendremos en la noche, entonces ya el martes estará acá. Así que hermana Ana, sí. Ana tiene que dirigir este domingo. Como el domingo tenemos un poquito más de tiempo, puede traerse 2 alabanzas de adoración y 2 alabanzas así bonitas como esta las que trajo hoy, ¿oyó? Entonces ya Ana se está, oye, Dios está usando a Ana, y creo que vamos a ver que si dentro de un mes podemos hacer los bautizos, ya para que ya pues Ana, no solamente con la adoración, sino también nos ministre. Vaya buscando temas del Señor, Ana, porque yo creo que Dios la va a usar también predicando la palabra. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vamos a buscar, por favor, rápidamente. Vamos a buscar, quiero meditar. Esto no va a ser una enseñanza como tal, sino una meditación por lo corto del tiempo. Vamos a buscar Juan capítulo 3, verso 1. Y vamos a hablar un poquito de lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Amén. Leemos en el libro del San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos salir edificados de este lugar, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar un poquito del nuevo nacimiento. ¿Y por qué quiero hablar del nuevo nacimiento? Bueno, yo creo que las personas que estuvieron el día miércoles en el ayuno, hablamos de un tema bastante profundo, un tema bastante sustancioso para los líderes. Dios me trajo a este lugar a levantar líderes. Yo le decía al Señor, tengo casi ya 2 años en esta iglesia y yo quisiera ver mucha gente congregándose. Y el Señor me dijo: es que yo no te traje a esta iglesia a que pastoreara multitudes. Yo te traje a esta iglesia para que levantes líderes. Porque tú ciertamente algún día tendrás que irte a donde yo te envíe. Pero yo necesito que dejes formados líderes en este lugar para que puedan llevar esta palabra de bendición a todas las partes donde Dios los lleve. Amén. Entonces, bueno, yo dije: amén, Padre. Uno quisiera ver la iglesia full, pero humanamente hablando, ¿no? Pero el Señor me dijo: no te preocupes, que con esas pocas personas yo sostengo tu ministerio. Yo digo: amén. Donde manda capitán, no manda marinero. Y esto es lo que estoy haciendo, cumpliéndole lo que Dios me ha dicho de levantar líderes con una palabra poderosa. Y el miércoles estuvimos hablando de un tema bastante profundo de cómo debe interpretarse la palabra, de cómo debemos leer el Antiguo Testamento y cómo podemos nosotros identificar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y estuvimos hablando de que, aunque, escuche bien, Moisés, niños, quietos allí. Y estuvimos hablando un poco que aunque Moisés, David, escuche bien, Moisés fue un gran hombre de Dios. David fue un gran hombre de Dios. Isaías fue un gran profeta de Dios. Elías y Eliseo fueron grandes hombres y profetas de Dios. Sin embargo, la Biblia declara que ninguno de ellos había nacido de nuevo. Por eso es importante este tema, nuevo nacimiento. Ninguno de ellos había nacido de nuevo. Ninguno, en lo absoluto. Todos esos grandes hombres de Dios que hicieron prodigios, dice la Biblia que Moisés con su vara tocó el mar y el mar se abrió en Dios. Imagínese usted qué poder tan grande, ¿no? Sin embargo, la Biblia declara que Moisés no había nacido de nuevo. Y acabamos de leer que dice la Biblia que se le presentó un gran rabino, un hombre letrado en la palabra del Señor en aquel entonces. Recuerde que en ese entonces que estaba Jesús en la tierra no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en construcción. Solo sabía el Antiguo Testamento, la Torá que llaman los judíos. Y este hombre, Nicodemo, era un rabino fariseo, dice principal entre los fariseos. Era un hombre de una trayectoria, era un hombre doctor en la ley, era un hombre preparado, versado en todo lo que tenía que ver la palabra de Dios de aquel entonces. Y era un hombre, dice, que era principal de la sinagoga, es decir, que
no era cualquier maestro judío, era un principal maestro judío, era maestro de maestro. Era tanta la reputación de este hombre que tenía como un gran hombre conocedor de la ley judía, es decir, como un abogado de la República judía, que era tanta la preeminencia que tenía que él decidió acercarse a Jesús de noche, por temor quizás de que lo fueran a criticar, de que como posible que un gran rabino, un gran señor, maestro de maestro, tenga que venir a pedir un consejo a un Jesús que no había estudiado para rabino. Y sin embargo este hombre viene de noche y le dice, este hombre Nicodemo viene de noche y le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, lo reconoció como maestro. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios, le dice Nicodemo, como maestro. Escuche bien, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él podía reconocer a Dios solamente como maestro. No lo reconoció como el Salvador del mundo, no lo reconoció como el Dios Todopoderoso, sino que lo reconoce tú a tú. Yo soy un maestro, tú eres un maestro. Sí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Epa, estamos en la misma jerarquía. Ni tú eres más que yo, ni yo más que tú. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo veía a Jesús como un rabino, como un hombre que Dios lo había preparado para enseñar a Israel. Pero no lo podía ver como el Dios Todopoderoso, no lo podía ver como el Redentor del mundo. Por lo tanto, Jesús le hace esta respuesta, le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que tú no puedes ver, no puedes saber quién soy yo, no puedes verme, me estás reconociendo por tus conocimientos naturales, pero no me puedes reconocer como tu Señor, no me puedes reconocer como Dios, no puedes reconocer que quien te está hablando es nada más y nada menos que el creador del cielo y de la tierra. No puedes entender que este que te está hablando fue el que creó el cielo, las estrellas. No puedes entender que este que está hablando contigo te formó desde el vientre de tu madre. Y el Señor le responde, por esa razón, le dice el Señor, para que tú puedas entender, para que tú puedas ver la majestad del reino de Dios, quien te está hablando, tienes que nacer de nuevo. Mucha gente, la Biblia dice que el Evangelio es la voluntad de Dios. El Evangelio, dice la palabra, es el reino de Dios. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios. Sin embargo, las personas no pueden ver al Evangelio como el camino de salvación. Sin embargo, las personas se le predica el Evangelio y son incapaces de saber que este es el único camino de salvación. Porque si lo vieran, esto estuviera full. Son incapaces de ver que en el Evangelio es el lugar donde Dios puede transformar tu familia. No pueden ver que en el Evangelio es el lugar donde Dios puede traerte la paz. No pueden ver que en el Evangelio es el lugar donde Dios te puede prosperar. No pueden ver que en el Evangelio es el lugar donde tú puedas alcanzar la vida eterna. Y por eso el Señor le dice que para que puedan ver el poder del Evangelio, tienen que nacer de nuevo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. El Señor le dijo, te está hablando el Dios Todopoderoso, pero no lo puedes reconocer. ¿Me reconoces como un simple maestro?
mas no puedes reconocer las cosas de Dios, el poder de Dios. No puedes reconocer todo lo que hay en mí porque simplemente, Nicodemo, no has nacido de nuevo. Y Nicodemo pensaba que él había nacido de nuevo porque él era maestro de la ley, él enseñaba la ley, él era un rabino maestro de maestros, era un hombre que era íntegro, era un hombre intachable, era un hombre que no andaba haciendo cosas malas, era una eminencia en su pueblo. Sin embargo, el Señor le dijo, si fueses hijo de Dios, me podrías reconocer. Pero tu conocimiento intelectual, tu conocimiento bíblico no es suficiente para que tú puedas ver el reino de Dios. Le dijo, para poder ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y déjame decirle que Nicodemo no era una persona que andaba en el mundo bebiendo, fumando, haciendo, no, era un hombre íntegro que predicaba la palabra y la gente le creía. La gente le creía porque era un hombre que predicaba la palabra con ese conocimiento de Dios. Sin embargo, el Señor le dice, oye, tú puedes conocer la palabra, tú puedes saberte muchos versículos, pero tú no has nacido de nuevo. ¿Cuántas personas hay en la calle que se conocen el Salmo 91? Que se conocen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es que la Biblia, y tú hablas con personas y las personas conocen muchos conceptos bíblicos, muchos versículos bíblicos, pero no pueden ver el reino de Dios. Porque les falta nacer de nuevo. Y por eso quise comenzar de esta manera, porque es que el Señor le dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay gente, mire, Dios está haciendo milagros a cada momento. A cada momento de nuestras vidas Dios está haciendo milagros. A cada momento estamos viendo la mano de Dios. Pero no le glorificamos como a Dios porque no podemos ver su reino. A cada momento Dios está metiendo la mano por ti. Tú no sabes si hace noches tú ibas a partir de esta tierra y Dios metió su mano. Pero ¿por qué no puedes verlo? Porque no has nacido de nuevo. Porque quizás puedes saberte algunos versículos. Este rabino sabía toda la Biblia. Sin embargo, el Señor le dijo, caballero, usted no me puede reconocer porque usted no ha nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo dice que para poder ver, y más adelante dice que no solamente para poder ver, sino que para poder entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Por eso es un tema muy importante. Si no podemos ver la gloria de Dios en esta tierra, tampoco la vamos a ver en el cielo. Hay que preocuparse por ver la gloria aquí. Si no podemos reconocer a Dios aquí en esta tierra, no lo podremos reconocer en el cielo. Por eso es importante, como dice la palabra, nacer de nuevo. Y el versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo. Y le explica, de cierto te digo, Nicodemo. Cuando Jesús dice de cierto es porque el asunto es verdad. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere, y le explica de cómo es que tiene que nacer. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Estos grandes hombres, como comencé a leer, Moisés, David, Elías, Eliseo, grandes hombres de Dios, escuchen, que hicieron grandes prodigios, grandes milagros.
sin embargo no tuvieron la dicha de nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo significa conocer la voluntad de Dios. Nacer de nuevo significa saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Nacer de nuevo significa saber cuál es el plan de Dios para tu vida. Y muchas personas, al igual que ellos en el Antiguo Testamento, fíjense lo que pensaba. Vamos a ver un momentico para que usted vea cómo pensaba David o cómo pensaba Moisés de Dios. Vamos un momentico a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Verso 2 en adelante. Mire cómo razonaba o cómo veía Moisés a Dios. Un hombre que Dios lo utilizó, que hablaba cara a cara con Dios. Hablar con Dios no significa nacer de nuevo tampoco. Porque Dios habló con reyes, Dios habló con personas que no eran ni siquiera del pueblo judío. El Señor habló con un rey que se llama el rey de Gerar, que era un rey pagano. Porque hablar solamente no significa que tú conozcas a esa persona. Nacer de nuevo significa conocer a esa persona. Tú puedes hablar con el presidente de esta república, pero tú no vas a conocer al presidente de la república solamente porque hables con él. Tienes que tener una comunión. ¿Me está entendiendo? Tú puedes hablar con la primera dama de la república y tú puedes tener una conversación, pero eso no significa que tú conozcas a la primera dama. ¿Me está entendiendo? Estos fueron personajes que hablaron con Dios, pero cuando leemos sus escritos, podemos dar a entender claramente que no estaban nacidos de nuevo. Es decir, que espiritualmente eran personas muertas espirituales porque no conocían la voluntad de Dios para ellos y para su pueblo. Fíjense bien, dice el Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice, hablando Moisés, y te acordarás de todo el camino, le habla Moisés al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Si usted lee ese versículo así, se va a dar cuenta que Dios es el que mete en el desierto. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que el pueblo de Dios era Israel. Israel era el pueblo de Dios. Si usted lee ese versículo así, como está escrito allí, usted va a decir, oye, pero Dios aflige a su pueblo. Dios fue el que metió a su pueblo en el desierto. Dios lo aflige. Dice el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová, es decir, el culpable que estés en el desierto es Jehová. Por donde Jehová te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. O sea, que esos 40 años en el desierto, según Moisés, era plan de Dios. Para afligirte, la voluntad de Dios, según este versículo, era afligir al pueblo. Al pueblo de Dios, imaginen, Dios afligiendo a su propio pueblo. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Imagínese, dice ese versículo, que Moisés le dice, para probarte, para que Dios sepa lo que hay en tu corazón. ¿Conocía realmente Moisés a Dios? Creo que no. Porque es que la Biblia dice que Dios conoce todos los corazones. ¿O no dice la Biblia así? La Biblia no dice que Jesús conocía los pensamientos de las personas.
¿Me está entendiendo? Y ahora como este Señor dice, para probarte, para conocer lo que había en tu corazón. Conocía Moisés realmente a Dios, y aunque hablaba con Dios face to face, había un conocimiento de la voluntad verdadera de Dios en Moisés. Pues ese versículo claramente dice que no. Porque si leemos con atención, la Biblia dice que Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, está en todas partes. Dios no necesita meterte en una aflicción para saber lo que hay en tu corazón, porque ya Él sabe de antemano lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, este versículo indica que este siervo de Dios, aunque era un gran hombre de Dios, aunque hablaba con Dios, aunque hacía grandes milagros de Dios, no había nacido de nuevo. Y es bíblico, la Biblia dice que nadie en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, nadie había nacido de nuevo. Y eso nacer de nuevo significa tener un conocimiento a profundidad. La Biblia dice que el Espíritu escudriña lo más profundo de Dios y nos lo revela. Amén. Entonces, yo les decía a los hermanos, cuando usted vaya a escudriñar el Antiguo Testamento, tiene que tener mucho cuidado. Porque el Antiguo Testamento fue escrito por personas de muerte espiritual. Aunque hicieron grandes cosas, no conocían realmente la voluntad de Dios. Y cuando usted saca ese versículo y se lo lee así, y yo leo, y mire cómo se lo voy a leer. Y te voy a sacar una prédica para las prédicas que se predican hoy en día. Así se predica, y predican muerte. Porque esa no es la voluntad ni es el Espíritu de Dios. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Es decir, Dios te ha metido en el problema donde estás. Dios es el que te metió en el paquete grandote donde estás. Estos 40 años te metió en el desierto a pasar trabajo y necesidad. Para afligirte. Dios, es voluntad de Dios, según este versículo, afligirte. Para probarte, según este versículo, es voluntad de Dios probarte con problemas, hay gente que dice, este cáncer me lo puso Dios para probarme. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el verso 3 dice, y te afligió, te lo vuelve a rectificar, y te afligió. Y mire lo que dice, y te hizo tener hambre. El hambre que según este versículo, el hambre que pasaron en el desierto fue que Dios lo ocasionó. Oye, yo digo, qué mal concepto tenía este Señor de Dios. Un concepto terrible, ¿no? Dice, y vamos a leer Lucas capítulo 4, porque vamos a ver este contraste donde Jesús también el Espíritu lo lleva al desierto. Y las palabras de Jesús son diferentes a las de Moisés. Porque Jesús sí era un hombre nacido de Dios. Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu de Dios. Escuche, lo lleva al desierto, casi igual que Israel, ¿no? Fue al desierto. Israel pasó por un desierto. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo igual al desierto. Por 40 días, ellos pasaron en el desierto 40 años. Es decir, Jesús está viviendo el momento de Israel. Por 40 días. Mire lo que dice aquí. Y era tentado por el diablo. Si estamos viendo estos versículos de lo que le pasó a Jesús, a Israel le pasó lo mismo. El que lo tentaba, que Moisés dice que para saber, para probarte, realmente el que estaba probando a Israel no era Dios, era Satanás en el desierto. ¿Me están entendiendo?
Decía, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Está diciendo que Dios lo puso a pasar hambre? No. Está diciendo que él, en su ayuno, por buscar a Dios, tuvo hambre. No está diciendo, como dice Moisés, que Dios te metió ahí a pasar hambre. ¿Me está entendiendo? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvamos a Deuteronomio capítulo 8, porque tenemos que tumbar esos becerros porque se están predicando unas barbaridades que maldicen a la gente. Dios te va a meter en un proceso, Dios te va a quitar los hijos, Dios te va a quitar el negocio, Dios te va a quitar aquello para enseñarte qué cosa. Tenemos que destruir esos becerros. Deuteronomio capítulo 8, seguimos. Dice, el verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién? Dios al pueblo. Y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y aquí sí viene la palabra de Dios. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Ese fue el versículo que tomó Jesús para reprender al diablo. Cuando el diablo dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Es decir, ¿de dónde saca Jesús ese versículo para reprender a Satanás? De este Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Ahora, entienda, ¿será que Jesús le dice todo aquello que le dijo Moisés? ¿Será que Jesús le dijo a Satanás así? Vamos a suponer, Satanás que le haya dicho, le dijo, convierte esta piedra en pan. Y el Señor le hubiera respuesto así, no, Satanás, porque el Señor me va a acordar en todo mi camino por donde me ha traído Jehová mi Dios en estos 40 días en el desierto para afligirme, para probarme, para saber lo que había en mi corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, y me afligió y me hizo tener hambre y me sustentó. ¿Será que él respondió Jesús así? Todo ese pocotón de cosas locas que había hablado Moisés. No, solamente tomó la palabra que salía de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hermano, yo tengo que predicarles el evangelio. Esto es el evangelio, no es buena noticia esto. El evangelio son buenas noticias. Yo no les puedo predicar a ustedes que Dios te va a quitar el negocio para probarte algo. Que Dios te va a poner un cáncer para enseñarte algo. Oye, o sea que Dios necesita las, ¿cómo que dicen en Venezuela? Las marramucias del diablo para enseñarte algo. Dios necesita la mano de Satanás cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es apta para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Y lamentablemente, por eso yo estoy enseñando a líderes cómo deben escudriñar la palabra. Si usted se pone a leer esa palabra tal cual como está allí, usted va a predicar que Dios aflige, usted va a predicar que Dios te prueba, usted va a predicar que Dios te hace pasar hambre y necesidad, usted va a predicar que es la voluntad de Dios afligirte. Si lo lee de esa manera. Pero cuando usted lo lee a la luz del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, ¿sabe quién lo trae? Solamente el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros venimos al Evangelio, entonces ese velo se nos es quitado. Oye, mire, yo le voy a decir, yo tengo 30 años en el Evangelio, aproximadamente. Y de verdad que yo llevaba una cruz porque me predicaban esa cosa. Yo decía, o sea, que me porte bien o me porte mal, el plan de Dios es afligirme.
El plan de Dios es ponerme a pasar hambre. El plan de Dios es darme duro para enseñarme no sé qué cosa. Y eso no me dejaba echar para adelante. No me dejaba. Hasta que el Señor quitó ese velo de mí. Y dije, oye, no, si la voluntad de Dios es prosperarme, es bendecirme, es sanarme. Y me sacudí, porque yo caminaba así, todo derrotado. Ay, ¿cómo está, hermano? Como las patillas por el piso. Ay, hermana, ¿cómo está? Que lo que me falta es que me orine el perro la pata. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. No, hermano. Jesús se goza de que tú prosperes. Jesús se goza de que te vaya bien. Jesús se goza de que estés sano. Cuando te va bien en los negocios, a Jesús se sonríe. Jesús dice, así es que es, hijo, así es que es, hija. Sigue por ahí, sigue por allí, porque yo te quiero ver bendecido. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad del diablo es arruinarte, si es verdad. La voluntad de Dios del diablo es afligirte, si es verdad. La voluntad de Dios del diablo es probarte, es ponerte enfermo, es destruir tu hogar. Esa sí es la voluntad del diablo. Pero la voluntad de Dios no. Diga, Dios es bueno. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que cuando no lo merecíamos, mandó a su único hijo. Ese es Dios. Entonces, estos hombres, aunque hicieron grandes milagros, aunque hicieron grandes prodigios, no habían nacido de nuevo, lamentablemente. No habían nacido de nuevo, por lo tanto, no eran capaces de enseñar la palabra de Dios en su máxima expresión. Y les tengo una buena noticia. Los que la Biblia dice, los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo que hemos recibido a Jesús, sí somos nuevos nacimientos. Y ese nuevo nacimiento nos hace potencialmente más increíbles y poderosos que los antiguos. Ese nuevo nacimiento nos capacita para hacer cosas más extravagantes de lo que hicieron los antiguos. Jesús dijo, las obras que yo hago ustedes las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué estaba hablando Jesús? Así como yo soy un nacido nuevo, ustedes también son unos nacidos de nuevo y tienen la capacidad de obrar aún cosas más grandes de las que yo hice. Esto es importante, porque se tiene que ir a la mentalidad de derrota. Se tiene que ir a la mentalidad de pobreza. Se tiene que ir a la mentalidad de la enfermedad. Hermano, ¿cómo está aquí, hermano, con sufriendo con mi dolor? Es que yo sufro de migraña. Es que este padecimiento mío... Si estás hablando así, déjame decirte que tienes que revisarte, porque esas son palabras de que no hay nuevo nacimiento. Y la Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar ni siquiera en el reino de Dios. Jesús está interesado de bendecirnos, de mantenernos fructíferos, de mantenernos sanos, de mantenernos vigorosos. Y cuando nosotros pensamos bien de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nicodemo, ¿no te he dicho que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios? Este es el reino de la bendición. Hermano, yo no sé, pero yo tengo yo no sé qué va a hacer Dios conmigo y con la iglesia, pero es que yo estoy presintiendo esto, es que lo huelo, es que una cosa, una bendición que de pronto se va a disparar,
porque no estoy pensando que Dios me va a meter en problemas, no estoy pensando que Dios me va a castigar, no estoy pensando que Dios me va a molestar, que me va a hacer afligir. No, yo estoy pensando que Él me va a bendecir, yo estoy pensando que Él me va a engrandecer, yo estoy pensando que Él me va a ensanchar, yo estoy pensando que me va a llevar a lugares que ni yo me he imaginado. Y cuando tú tienes ese pensamiento, tú atraes a Dios, porque ese es Dios. Si tú atraes la ruina con tus pensamientos y tus palabras, si tú atraes la enfermedad con tus pensamientos y tus palabras, tú estás atrayendo el mal sobre ti, y el mal es del diablo. Pero cuando tú aprendes a esperar las cosas buenas de Dios, tú estás atrayendo la bendición a tu vida. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y Dios va a prosperar a mucha gente acá. Estoy viendo, yo voy a ponerme a hablar loco, voy a hablar loco como habla Dios. Estoy viendo gente prosperada, estoy viendo gente bendecida, estoy viendo gente con grandes bendiciones, estoy viendo carros allí en el frente de este lugar, estoy viendo carros nuevos, estoy viendo motos nuevas, estoy viendo, oh Maisaja, estoy viendo que hay gente que va a tener grandes cosas, estoy viendo negocios que se ensanchan, negocios que están poniéndose en otros lugares, estoy viendo que la gloria de Dios visita esta casa. Si usted lo cree, bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Llame las cosas que no son como si fuesen. Cuando usted hace eso, usted atrae la bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nuestro hermano finaliza con una oración. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Siguen aplaudiendo al Cristo de la gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es casualidad en las cosas del Señor. Amén. La hermana es testigo, los dos testigos tengo aquí. ¿Qué se habló allá en Las Palmas? De un nacer de nuevo. El mismo tema. Pero vea que el Espíritu Santo le da revelación a la iglesia. Amén.